Señor, bendice mi familia, bendícela, Señor, guárdala en tu corazón. Bendice, Señor, bendice mi familia, bendícela, Señor, guárdala en tu corazón. Que la gracia y la paz de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, esté siempre con ustedes. Qué alegría, una bendición, volver a estar en este programa, Familia, Santuario del Amor. No nos cambie, pronto regresamos con un tema muy importante. Bendícela, Señor, guárdala en tu corazón. Lumen El Salvador, en sus 30 años de evangelización, y Fundación Dei Verbum le invitan a participar de la maravillosa peregrinación por Tierra Santa y España, con la guía espiritual del Padre Martín Ábalos. Y vivamos juntos una experiencia que quedará marcada en tu mente y en tu corazón. Acompáñame. Salida 31 de julio. Solicita el programa completo y reserve a los teléfonos de Lumen 2260-1583, Fundación Dei Verbum 2260-1006 o Agencia Bernal 2284-5114. Y reserve antes del 31 de mayo. Cupo limitado. Y para celebrar la Pascua, Lumen El Salvador te invita a la mañana de prédica, oración y sanación con el Padre César Sánchez y el Ministerio Trigo. Es el sábado 21 de abril de 7 a 11 de la mañana en el Anfiteatro de la Ceiba de Guadalupe. Donación $3. Tarjetas a la venta en librerías católicas y oficinas de Lumen. Lumen El Salvador, 30 años. Siguiendo tu luz. El matrimonio es creación de Dios, es decir, Dios es quien se ha inventado el matrimonio. Hoy conversamos con el padre Moisés Rutilio Morán, presbítero y licenciado en Derecho Canónico y también juez, miembro del Tribunal Eclesiástico en la Diócesis de Santa Ana. Un gusto, alegría poder compartir hoy con nosotros, padre, en este programa. Muchas gracias, Padre Pedro, por la invitación. Un gusto estar compartiendo contigo. Y un saludo también para todos los hermanos televidentes que en este momento están en sintonía de este hermoso programa, Familia, Santuario del Amor. Importante, padre, los fines del matrimonio son el amor y la ayuda mutua, la procreación y la educación de los hijos. Es decir, dos fines fundamentales que tiene el matrimonio. ¿Por qué son importantes los fines para que realmente pueda existir matrimonio? Los fines del matrimonio son tan importantes porque a ellos es que se debe el matrimonio, a esa meta que tiene que lograr el matrimonio en sí. Y el matrimonio, no cualquiera, sino el matrimonio entre dos personas que han decidido en un momento determinado, después de un proceso de enamoramiento, de todas las etapas del noviazgo, deciden unir sus vidas en una alianza matrimonial. Dos personas, padre, hombre y mujer. Quise ponerlo así precisamente porque para despertar un poquito de duda, ¿qué pasará aquí? Dos personas, queda demasiado amplio. Pero hay que definir el matrimonio para poder comprender los fines. Entonces el matrimonio, según los documentos de la Iglesia, de la Familiaris Consortio especialmente, es la íntima comunidad de vida y amor. Pero jurídicamente se tiene que definir como esa alianza entre un varón y una mujer con la capacidad de desarrollar la íntima comunidad de vida y amor. Este matrimonio, por lo tanto, tiene una base fundamental en la naturaleza de dos personas, hombre y mujer, establecido, como tú lo decías, por Dios, querido por Dios, delineado por Dios. ¿Y a dónde avanza este matrimonio? ¿A dónde se dirige? La meta de este matrimonio es, como cristianos, la santidad, la plenitud del amor. Pero en esta vida, ese matrimonio está llamado a desarrollar estos dos fines, que es la ayuda mutua entre los esposos
y la procreación y educación de los hijos. En principio, padre, cuando escuchamos los fines del matrimonio y se habla de que uno de los fines es el amor y la ayuda mutua, la educación y la procreación y educación la educación de los hijos. Pudiésemos pensar que son 4 los fines. ¿En qué está? En que miramos en una unidad amor y ayuda mutua, procreación y educación. Lo que caracteriza el matrimonio, más que un contrato que se firma, las personas interesadas, los muchachos y las muchachas, o según la edad que se tenga, porque pueden casarse 2 viejitos también, si no tienen ningún problema, ningún obstáculo, ningún impedimento, etcétera, podrían casarse 2 ancianitos, 70 años inclusive. Pero, ¿por qué se habla de ese primer fin? Lo que siempre debe perdurar en el matrimonio es el amor. Más que ese documento en sí, es el amor. Además, ese amor es lo que da sentido a toda la vida del matrimonio. Habrá que decir también que el matrimonio o nace o no nace. Y el matrimonio no hay que confundirlo solamente con la boda, el día que se celebró la misa y que se llevó a cabo esa entrega mutua de los 2 esposos, y que desde ese momento en adelante nace un matrimonio que termina hasta la muerte de uno de los 2 cónyuges o de ambos al mismo tiempo. El amor es lo que impregna toda la vida del matrimonio. Y entendiendo el amor no solamente como el sentimiento que a veces experimentamos hacia otra persona. Es diferente ese amor marital, por ejemplo, del amor de la madre hacia sus hijos, o de nosotros como amigos y de los hermanos entre sí, o de nosotros como personas hacia otras personas que le tenemos aprecio. Un maestro, un educador, o cualquier persona. Este es un amor esponsal, es decir, un amor que va ordenado a lograr la finalidad de ayuda mutua de la otra persona en esa dimensión esponsal. El amor, por lo tanto, tiene que impregnar todo. Y el primer fin, por eso, es la ayuda mutua. Es decir, el esposo tiene que buscar que la esposa crezca en todas las dimensiones de la vida. En la parte moral, en la dimensión espiritual, en la dimensión económica, en toda su personalidad. Ella tiene que crecer. Él tiene que buscar eso. Y luego a la inversa, el amor es mutuo o recíproco. Y eso es lo que va generando que la vida del matrimonio no muera. Al igual que los árboles nacen y crecen, la cáscara se les va cayendo, etc. El matrimonio también tiene que crecer y desarrollarse en esa ayuda mutua de los 2 esposos, por amor. Qué importante, me hace recordar aquel texto del libro del Génesis, en la creación. Dios, luego de haber creado todo, y dice la misma palabra, lo creó bueno, ve que el hombre está solo. Y dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda idónea. Y de ahí Dios crea a la mujer para entregársela al hombre. El famoso vocablo hebreo kenegdo, que es ayuda adecuada. ¿Cómo entonces podemos comprender, entender que el matrimonio es esa unidad, entrega que debe ser recíproca entre uno y el otro, ayuda mutua? ¿Cómo podérselo explicar a los matrimonios y también a aquellos que están por optar por esta vocación, por responder a esta vocación, que es una finalidad tan fundamental que si no se vive, si no se cumple, si no se realiza, entonces no hay en realidad un matrimonio? Sí hay en realidad un matrimonio, porque que el matrimonio haya nacido llamado a alcanzar estos fines, es muy probable que ese matrimonio que nació no le vaya bien, no porque los fines no sean buenos, sino porque la historia de ese matrimonio no se cuidó. Pensemos en la vida biológica de nosotros, los que nacimos sanos. A lo largo de esta vida y de estos años nos hemos enfermado.
pero no significa que no nacimos, sino la vida del matrimonio, al igual que la vida biológica de cualquier persona, también pasa por sus altos, por sus bajos, enfermedades, sufrimientos, etc. Entonces, muchas veces se identifica el fracaso del matrimonio como el hecho de que ese matrimonio no existió, no nació, no debió realizarse, etc. y cosas parecidas. Entonces, hay que decirlo de una vez, que el matrimonio o nace o no nace. Y cuando nace está llamado a alcanzar esos fines. Lo que puede ocurrir es que las personas, dado que estamos tentados al egoísmo, a la soberbia, a imponernos, a no dejarnos, el marido no se somete a la mujer no se somete al marido, porque yo tengo que estar por encima de ti, tú no me tienes que decir nada, y en esos tires y encoges, puede darse la rotura de un matrimonio que está ahí. Entonces la vida de ese matrimonio puede terminar mal, puede destruirse, ahí vienen las destrucciones familiares. Entonces, ¿a qué ayuda se refiere? Precisamente a esa, que ese derecho de la mujer y ese derecho del hombre se reconocen mutuamente y el hombre debe hacer crecer a la esposa. Es una obligación que en el noviazgo era por un amor de sentimiento, pero que desde el matrimonio en adelante, cuando nació, ya es un deber de justicia. Es decir, es una obligación, es una exigencia de ambos, del uno al otro hasta que uno de los dos fallece. Importante, padre, recordemos que ya la Gaudium et Spes habla de que el amor que lleva el hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre es prácticamente un reflejo del amor que Dios nos da a nosotros. Pero en los fines del matrimonio no solamente está el amor y la ayuda mutua. Hay un segundo fin que también es de suma importancia, que es la procreación y la educación de la prole, es decir, la educación de los hijos. De esto vamos a hablar en el próximo segmento. No nos cambie. Lumen El Salvador, en sus 30 años de evangelización y Fundación Dei Verbum, le invitan a participar de la maravillosa peregrinación por Tierra Santa y España, con la guía espiritual del Padre Martín Ábalos. Y vivamos juntos una experiencia que quedará marcada en tu mente y en tu corazón. Acompáñame. Salida 31 de julio. Solicita el programa completo y reserve a los teléfonos de Lumen 2260-1583, Fundación Dei Verbum 2260-1006 o Agencia Bernal 2284-5114. Y reserve antes del 31 de mayo. Cupo limitado. Y para celebrar la Pascua, Lumen El Salvador te invita a la mañana de prédica, oración y sanación con el Padre César Sánchez y el Ministerio Trigo. Es el sábado 21 de abril de 7 a 11 de la mañana en el Anfiteatro de la Ceiba de Guadalupe. Donación $3. Tarjetas a la venta en librerías católicas y oficinas de Lumen. Lumen El Salvador, 30 años. Siguiendo tu luz. Me encuentro con el padre Moisés Morán, presbítero y licenciado en Derecho Canónico y miembro, es juez del Tribunal Eclesiástico en la diócesis de Santa Ana. Estamos conversando sobre los fines del matrimonio. Hemos hablado del primer fin del matrimonio, que es el amor y la ayuda mutua. Ahora hablemos un poco sobre el segundo fin, que es la procreación y la educación de la prole, de los hijos. ¿Qué importancia tiene esto, padre, en los fines del matrimonio? ¿O a qué se refiere la procreación y la educación? Sí, como el matrimonio tiene una razón de ser, si este fin no está en la mente de las personas, no puede haber matrimonio. Y quien se casa asume el paquete completo, por decirlo de esta manera. Tanto la ayuda mutua entre los esposos como la procreación y educación de los hijos. Aún incluso cuando esta procreación y educación pueda verse en dificultades porque una de las dos personas no puede tener hijos. O resulta que sin saberlo, ambos eran estériles. Y cuando aún por enfermedades no pudo llegarse a realizar, una mujer, por ejemplo, que tiene varios embarazos,
todos son abortados en cuanto que se le vienen, no como aborto como delito o aborto como ese rechazar la vida, sino que se le vinieron a la mujer, a la señora, y entonces no pudieron tener hijos. Procrearon, pero sus hijos no nacieron, por lo tanto no crecieron. Aún en esos casos, ese fin se mantiene. Y conozco un matrimonio que tiene 25 años, nunca pudieron tener hijos, no sabían que no podían tener hijos. Ellos hicieron todo lo que técnicamente es legítimo y la ciencia lo permite, y llegaron a la edad de 25 años de matrimonio y no vieron hijos. Y dijeron, bueno, ¿nosotros qué vamos a hacer? O sea, cumplido 25 años, y Dios no nos regala hijos, habiendo puesto todo nuestro esfuerzo y la técnica de la ciencia a nuestro servicio, entonces nos vamos a abrir a una adopción. En esas mismas circunstancias, una muchacha que estaba comenzando la universidad quedó embarazada de su novio. Ellos dijeron que no estaban preparados para tener hijos, para criarlos, pero no querían abortar. Y que solo podían tenerlos para dárselos en adopción a esta pareja. Yo veo ahí el don de Dios, que por una parte abren el corazón a esta pareja, a este matrimonio para la adopción, y por otra parte de aquellos que no quieren abortarlo, pero quieren tenerlos para adoptarlos, ¿cómo sería? Para dejárselos en adopción solamente a ellos. Y así evidentemente ocurrió. A las pocas horas de nacido se hicieron toda la documentación y ahora esta niña tiene cerca de unos 8 años. Es una niña muy linda, ya la conozco, más o menos ya está de esta estatura. Aquí hay algo bien importante que, o sea, el hecho de el fin se refiere a estar abierto por completo a la vida. Porque en algunos casos vamos a encontrar personas que dicen, yo me quiero casar, pero no quiero tener hijos. O yo me voy a casar, que vengan los hijos, pero de una manera también irresponsable, no hay una atención para educar a esos hijos. O sea, la iglesia manda recibir responsablemente los hijos que Dios da. Pero hay una responsabilidad. Esa responsabilidad implica, en primera instancia, el hecho de que hay que educar a estos hijos. No es solamente traerlos a la vida, a este mundo, sino también el continuar, ¿verdad? Esa misión que Dios también nos ha dado de ser co-creadores en este mundo. Cuando el matrimonio nace en estas dos personas, la apertura a la vida se da desde el primer momento. De hecho, el acto sexual está encaminado a la primera consumación del matrimonio. Y el matrimonio que se celebra entre un varón y una mujer, en la consumación del matrimonio, comienza esa apertura a la vida que se debe prolongar a lo largo de toda su existencia como matrimonio. ¿Cómo y cuándo van a venir los hijos? Ahí entramos en un tema, yo diría, bien gordo, muy importante y bonito a la vez. Porque nos encontramos ante una serie de realidades y complejidades que a veces nos desbordan y no hayamos qué hacer. El estar abiertos a la vida significa que los esposos, en sus actos conyugales, sexuales, de encuentro, de intimidad, ellos deben estar abiertos a la vida. ¿Qué significa esto? Que no debe haber anticonceptivos, que no debe haber preservativos, que no deben haber actos sexuales, de intimidad sexual, que sean diferentes a lo que la naturaleza humana ha establecido. El derecho canónico dice a modo natural, ¿verdad? Y por esto creo que nos entendemos e intento decir, y ustedes entenderán a qué me refiero, un acto sexual natural, abierto a la vida. Entonces, ¿cuándo van a venir los hijos? Ahí viene la responsabilidad. Una pareja que dice, nosotros estamos jóvenes, queremos aplazar los hijos porque queremos hacer de una casita, de unas cosas, dentro de un año. La pregunta nace, ¿cómo vamos a distanciar los hijos en este año? ¿Cómo vamos a, entre comillas, impedir no teniendo relaciones sexuales? Esa no es la forma. ¿Usando métodos anticonceptivos? Tampoco. ¿Usando preservativos? Tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? La naturaleza establece, delinea en la dimensión sexual tanto del varón como de la mujer, esa naturaleza ordenada. Existen los métodos naturales
que a muchos, e incluso a muchos médicos y expertos en la medicina, no les gusta. Dicen, es un fracaso, no sirve, eso es un invento de la iglesia. No, es la misma naturaleza que está estructurada, de tal manera que la mujer tiene tiempos fértiles y tiempos infértiles. De tal modo que quien planifica a lo largo de 1 año, 2 años o 3 años, porque quiere aplazar responsablemente la venida de los hijos en estos 3 años, puede acudir a estos métodos, de tal manera que sus intimidades se tienen que delimitar a aquellos tiempos en los que la mujer es infecunda. Y de esa manera se sigue abierto a la vida. Para eso necesitará una orientación de parte de personas expertas en este punto o en estas materias. Y de hecho, pues lo hay, ¿no? Hay parejas que trabajan en esta dimensión de orientación, ¿verdad? Para poder espaciar el tiempo de los hijos. Y que nos espacea, Padre Pedro, con métodos anticonceptivos, que todos son abortivos, deben saber que además es un pecado mortal. Claro. Es decir, porque se está cerrando al don de la vida y porque cuando la mujer queda embarazada y está consumiendo este tipo de medicamentos, hay una cantidad y una serie de abortos sin dolor, sin sangramiento, porque estamos hablando de ese feto, de esa cosita tan pequeña, porque la vida comienza ahí desde el momento de la fecundación. Hasta nuestra legislación en El Salvador lo reconoce, que la persona humana comienza desde la gestación hasta su muerte natural. Entonces, y hay algo bien importante, Padre, es el hecho de que no debemos olvidar que hay una responsabilidad de educar. Fácilmente se obvia este deber, esta responsabilidad que asume quien se casa. Es necesario educar. Y cuando hablamos de educar, se refiere a una educación también integral. Sí, la responsabilidad de la procreación de los hijos lleva juntamente, es su solo fin, la educación de los hijos. Por educación no debemos entender ni reducirlo, mandarlo a la escuela, pagarle el colegio, no. Es una educación desde el inicio, desde el mismo embarazo de la esposa. El esposo debe cuidarla a ella, debe procurarle todo el ambiente, el entorno de la familia, de la casa, para que ese bebé sea esperado, sea querido. Yo le aconsejo al esposo, vaya y sóbale la pancita a la esposa. O sea, hay esposos que ni siquiera tienen esos detalles con la esposa. Ya desde ahí va educando a los hijos. Y cuando nace, por supuesto, darles ese tiempo. Cuando ellos tienen ya uso de razón, aconsejarlos, estar con ellos, jugar con ellos, disfrutar con ellos, estar ahí revolcándose con ellos en el suelo, en el piso, donde sea. Pero yo el consejo que les disfruten a sus hijos. Van a vivir una sola vez. Y esa vez que vivanlo bien como padres de familia. Y alguno me puede decir, ¿tú por qué eres cura lo dices? Soy cura y tengo una cantidad de hijos, y esa es la verdad. Pero hijos espirituales. Hijos espirituales, claro. Hay que aclararlo porque ahora... no vaya a ser que se malinterprete. Bueno, algo bien importante, hemos hablado ahora 2 fines fundamentales del matrimonio. El amor y la ayuda mutua, y hablamos de el segundo fin, la procreación y la educación de la prole, de los hijos. Y no sé, padre, si te has cuestionado, ¿y qué pasa con aquellos hijos que nacen y que nadie se hace responsable? Madres solteras. Sí. O sea, hay una cantidad de hijos aquí en nuestro país, para no ir muy lejos, en donde los hijos no saben ni quién es su padre. La madre, por A o Z motivos, no sabe quién es su padre. No son del Espíritu Santo, evidentemente. Solo hay uno, que es Jesucristo, que fue fecundada la Virgen María. Pero todos estos hijos, ¿qué ocurre? Hay un pecado de irresponsabilidad. Es un pecado mortal. A veces, ahora existe el recurso de que las mujeres puedan acudir a la Procuraduría. Dicen que padre no es el que engendra ni el que cría, sino el que topan en la Procuraduría. No, son una broma. Pero mira, en cierto modo, esos son recursos que las mujeres tienen para que los hijos también ayuden. Igual puede pasar, mujeres irresponsables, que las hay, que dejen al cargo solamente al esposo. El esposo también puede, y existen demandas
en las que los esposos piden la responsabilidad también de la mujer. Y cuando hablamos de estos dos fines del matrimonio, ¿cuál de los dos es más importante? Ninguno. Los dos son importantes. Y los dos fines del matrimonio, uno no se puede ver, aunque sí puede considerarse como consecuencia el uno del otro, en este caso los hijos consecuencias del amor de los esposos y de la ayuda mutua, pero si los queremos poner en el sentido de importancia, podríamos caer en el peligro de decir, bueno, dado que este es el primero y el más importante, entonces me descuido del segundo. Los dos son importantes y están en el mismo rango de importancia. Podría decirse también, los dos fines del matrimonio son la procreación y educación de los hijos y la ayuda mutua de los esposos. Pero naturalmente no es así. Primero es la ayuda mutua de los esposos, en cuanto que se casan ellos, y luego viene como consecuencia natural los hijos. Pero como fines están en el mismo nivel de importancia. Ni uno ni otro es más importante. Ambos son necesarios. Y estos, Padre, habría que distinguirlos de otros fines subjetivos que ambos esposos pueden tener. Estos son fines objetivos del matrimonio, que estamos llamados, los que están casados están llamados a alcanzarlos, a lograrlos y a luchar por llegar a ellos. Muchas gracias, Padre. Ha sido muy interesante y sé que este tema será de mucho bien para la orientación de los matrimonios y de manera especial también para aquellos jóvenes que están ahora discerniendo este llamado que el Señor también hace de manera particular para poder entregarse mutuamente el uno al otro y poder formar un nuevo hogar, una familia en el matrimonio. Gracias por haber estado con nosotros. Le invito a un próximo programa, Familia Santuario del Amor. Que Dios le bendiga. Dice Señor.